Gracias, Portoviejo. Gracias, Manabí. Gracias, Manabí. Gracias, Ecuador, representados por todos los miles y miles de dirigentes de Creo. Gracias a la dirigencia nacional de Creo. Gracias a los dirigentes provinciales y cantonales de Creo. Gracias también a mi familia. Gracias a los amigos que hoy se han dado cita en esta tarde, aquí en Portoviejo, en esta fiesta de la democracia, de la verdadera democracia, donde saldremos llenos de esperanza, llenos de entusiasmo, llenos de alegría, porque pronto nos espera ese otro Ecuador que sí es posible. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus fuentes y boscajes, de tus vívidos paisajes. No me olvido, Manabí, ¡viva Manabí! He citado unas cortas estrofas de ese hermoso pasillo Manabí. Hermoso pasillo que me trae recuerdos de mi niñez. Cuando mi madre lo cantaba en la casa, porque ella nació aquí en Portoviejo, nació aquí en Manabí. Mi madre, como buena manabita, tenía un corazón muy grande, pero muy grande, donde cabíamos mi padre, mis 10 hermanos y yo. Pero también cabía Portoviejo y todas sus amigas manabitas, con las que en las tardes compartía un café y pan de almidón, para contarles las proezas del día para apoyar en el sostenimiento de un hogar con escasos recursos, pero abundante en afecto, abundante en amor, abundante en educación con principios, con valores familiares, con valores cristianos, donde la unidad de los hermanos era y es y sigue siendo y seguirá siendo importante para la familia ecuatoriana. Aquí también nació mi abuelo, Rafael María Mendoza Pinargote, cuyo nombre lo lleva una escuela fiscal donde se han educado un sinnúmero de manabitas honorables. Mi madre, sin duda alguna, forjó mi carácter. Y es una de las razones por la que yo estoy hoy aquí, frente a ustedes y frente al Ecuador. Pero debo referirme también a otra mujer importante en mi vida. Mi esposa, María de Lourdes, que es el amor de mi vida, la única mujer de mi vida. Juntos hemos llevado adelante el más grande emprendimiento de nuestras vidas, nuestra propia familia, nuestros 5 hijos, nuestra nuera y hoy nuestro nieto. Si estoy aquí es porque María de Lourdes me respalda,
porque ella me apoya, porque ella me da ánimo, porque ella comprende el valor que tiene para la sociedad la lucha contra la pobreza en el Ecuador. Pero debo referirme a mis hijos, a Guillermo Enrique y a Dayana, a Santiago, a Juan Emilio, a la Luli y a María Mercedes. Ellos son la razón de mi ser. Ellos también me acompañan y ellos, como muchos jóvenes ecuatorianos, aspiran ese otro Ecuador de oportunidades y saben que sí es posible lograrlo. Porque conozco el Ecuador, he visitado todas sus provincias, la mayoría de sus cantones, he conversado con sus mujeres, sus hombres, con los jóvenes, con los adultos, con los abuelos, he conversado con todos, he hablado con comerciantes, con profesionales, con agricultores, con taxistas, con funcionarios y con nuestros académicos y estudiantes. Y he podido comprobar una realidad latente, un problema crónico en el Ecuador, la pobreza que afecta a millones y millones de ecuatorianos, la falta de oportunidades que aspiran los jóvenes, los adultos y los adultos mayores en el Ecuador. He podido constatar la desesperación de miles de padres que no logran completar para comer, de hombres y mujeres que no llegan a fin de mes, que se sienten inseguros, que tienen miedo, que viven en la incertidumbre y que además se sienten impotentes. A ellos me dirijo el día de hoy para decirles que quiero, con toda la fuerza de mi ser, trabajar para transformar esa realidad. Son ellos los que motivan principalmente mi lucha, pero también motiva mi lucha los 14,5 millones de ecuatorianos que quieren vivir en una democracia verdadera, con libertad para emprender, donde todos seamos tratados como adultos sin necesidad de que un gobierno planifique nuestras vidas y hasta nos llegue a decir si debemos o no debemos tomar cerveza un día domingo. Esa es la motivación que tengo. Democracia de verdad, libertad en nuestras vidas y solidaridad con los ecuatorianos que necesitan y que hoy están esperando sentados en sus casas una oportunidad para salir adelante, ellos y sus familias. Hoy quiero compartir algo con ustedes, queridos ecuatorianos. Hace ya un buen tiempo decidí tomar un nuevo rumbo en mi vida. Como lo he dicho, trabajar por ese Ecuador de oportunidades que todos nos merecemos. Y hoy, después de compartir ideas y emociones, y sobre todo escuchando a miles y miles de ecuatorianos en todas las regiones del país
y después de meditar intensamente, he llegado a una nueva etapa en este recorrido. Ha llegado la hora de tomar una decisión. Y porque creo en el Ecuador, porque creo en su gente, porque creo que es posible que tengamos días mejores, esta tarde quiero decirles a ustedes y al Ecuador entero que acepto la nominación de Creo a la candidatura a la presidencia de la República. Pero quiero que me escuchen con mucha atención, quiero que me escuchen con mucho cuidado y que además lo repitamos en cada esquina, en cada barrio, en cada parque, con cada uno de nuestros amigos y familiares, que juntos, ustedes y yo, juntos, ustedes, todos los ecuatorianos y yo, ganaremos las próximas elecciones. Aspiro a ser presidente del Ecuador porque tengo la capacidad, porque tengo la fuerza y porque tengo las ideas para llevarlos hacia ese otro Ecuador que sí es posible. El Ecuador de las oportunidades, ese Ecuador que esperan todos los jóvenes del Ecuador, todos los adultos mayores. Y seré, sin duda alguna, presidente de Ecuador, porque quiero cambiar el país de la inseguridad por el Ecuador de la tranquilidad, el país de la dádiva por el Ecuador del empleo y el emprendimiento, el país de la confrontación y la prepotencia por el Ecuador del diálogo y del respeto. Este país del enfrentamiento, este país de la pobreza, este país de la inseguridad, este país de la falta de oportunidades y la prepotencia debe cambiar para transformarse en el Ecuador de la paz social, de la prosperidad y de la libertad para todos. Quiero decirles muy claro, fuerte y claro, yo creo en ese otro Ecuador que sí es posible. Yo sé cómo lograrlo. Vamos juntos hacia ese Ecuador de las oportunidades. Vamos todos juntos hacia ese Ecuador de las oportunidades. El Ecuador necesita hoy trabajo, necesita hoy empleos dignos para miles de ecuatorianos, porque los hombres y las mujeres quieren un Ecuador en el que puedan progresar y salir adelante. No esperan dádivas del gobierno, sino oportunidades para mejorar la calidad de sus vidas. Quieren empleo para los jóvenes, quieren empleo para los adultos que hoy son discriminados por su edad. Quieren empleo para los adultos mayores, aquellos que están cargados de experiencia, de conocimiento y que hoy se sienten marginados y esquinados
cuando tienen mucho que decirle a la juventud ecuatoriana y a todo el Ecuador. El Ecuador del empleo, el Ecuador del trabajo, ese es el Ecuador de las oportunidades que sí es posible. Y para crear trabajo, para crear empleos, para que todos podamos trabajar dignamente, necesitamos que se libere el potencial creativo de los millones de emprendedores que tiene el Ecuador. Esa es nuestra visión de desarrollo, una en la que ustedes, todos ustedes, sean los soberanos de su propio destino, sin tener que consultar con nadie que pretende interferir en sus vidas y planificar su destino. Esa es en la soberanía en la que nosotros creemos. Una visión en que la soberanía la ejercen ustedes, los ciudadanos, y no solo el gobierno. Nuevamente, quiero que me escuchen bien. Quiero que me escuchen bien. Desde el Carchi al Macará, mi gobierno promoverá el emprendimiento y para ello vamos a eliminar el exceso de trámites que hoy son una traba para los emprendedores, para todos los emprendedores. Y también vamos a reducir los impuestos, porque ustedes tienen derecho a disfrutar del dinero bien ganado de manera honesta. En nuestro modelo de desarrollo, cada uno de ustedes serán los protagonistas para tener un Ecuador que les permita a todos, ganarse la vida y generar empleo con libertad y con responsabilidad. Hay miles de profesionales, hay miles de académicos, técnicos y profesores que están esperando una oportunidad, un Ecuador de oportunidades que les deje sencillamente crecer y avanzar en su vida. Porque cuando hablo de emprendedores, me refiero a todos, al taxista, al tendero, al informal, al artesano, al profesional, al empresario, a los universitarios, al artista y a todo aquel que luche por alcanzar una meta digna y honradamente en su vida. Y como nos preocupa el empleo, y nos preocupa de verdad, no en el discurso solamente, nos preocupa el empleo y la estabilidad de quienes hoy lo tienen. Quiero referirme de manera especial a los funcionarios y empleados públicos del Ecuador que cumplen su trabajo honradamente. Ellos merecen estabilidad, ellos merecen buenas condiciones porque tienen familias y tienen aspiraciones justas en su vida. A los servidores públicos les quiero decir que en mi gobierno no usaremos la arbitraria figura de la renuncia obligatoria. No usaremos la arbitraria figura de la renuncia obligatoria, porque desde ya les digo que contarán con mi
permanente respeto a su carrera profesional. Vamos a despejar el camino y a dar facilidad para que se puedan ganar la vida las personas honestas que quieren salir adelante creando valor para la sociedad, creando empleos. Vamos a incluir zonas francas de tecnología para que vengan inversionistas de todo el mundo a crear empleo, a impulsar el talento local, a dinamizar la economía nacional. Y además, quiero ser claro en afirmar, pondremos a Ecuador allá en el mundo. Debemos abrirnos al mundo, comerciar con el mundo, venderle al mundo, producir para el mundo, exportar nuestro talento al mundo desde todos los puertos del Ecuador. Necesitamos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Solo de esa manera podremos crear nuevas plazas de trabajo. Así sacaremos a millones de ecuatorianos de la pobreza. Y para ello, mi gobierno no vacilará en firmar acuerdos comerciales con las principales naciones del mundo para que podamos vender nuestros productos y para que ellos vengan al Ecuador con su dinero a invertirlo y a generar empleo para tantos ecuatorianos. Nuestras relaciones internacionales no se van a basar en prejuicios ideológicos, ni mucho menos en prejuicios personales. Nuestras relaciones internacionales se van a basar en el interés de los ecuatorianos, en el interés de cada uno de los 14,5 millones de ecuatorianos, desterrando aquellas odiosas posiciones que pretenden mal utilizar las relaciones con países que compran la mitad de lo que produce Ecuador y donde viven más de 800,000 ecuatorianos que necesitan condiciones adecuadas en esos países. Ahí estaré yo para defender al migrante ecuatoriano. Ahí estaré en Estados Unidos, ahí estaré en Europa, donde viven más de 1,5 millones de ecuatorianos entre las dos regiones. Ahí, al lado de ellos, con los brazos abiertos, con el oído atento y con nuestro accionar en defensa de su interés y el de sus familias. Créanme, yo creo en un Ecuador próspero, con más y mejores empleos. Yo sí sé cómo lograrlo. Acompáñenme todos hacia ese Ecuador de prosperidad para 14,5 millones de ecuatorianos. En el camino hacia el Ecuador de la prosperidad, no podemos dejar de ser socialmente responsables, especialmente con aquellos hermanos ecuatorianos que necesitan que la sociedad los ayude hasta que consigan un trabajo, porque ellos viven en una situación extrema y no tienen nada ni nadie que los ayude. Me refiero a los más pobres de los pobres en mi Ecuador.
Por eso estoy convencido que no solo necesitamos mantener el bono de desarrollo humano, sino que en mi gobierno, escúchenme claro y fuerte, en mi gobierno lo vamos a incrementar a $50 mensuales. Y que no me vengan a decir aquellos másteres o místeres en economía. Vamos a aumentar el bono de desarrollo humano porque mi gobierno gastará menos en publicidad, menos en promoción. Vamos a ser como lo debemos ser, socialmente responsable, firmemente responsables con aquellos ecuatorianos que he conocido a lo largo de mis recorridos, con Jofre, con Edith, con Fermi, con Pedro, con todos aquellos ecuatorianos de la sierra, especialmente de las zonas rurales. Viví con ellos en sus casas, comí con ellos en sus propios comedores de sus casas, conversé con ellos, me permitieron abrir la refrigeradora de su casa. Y hoy les quiero decir, no me he olvidado de ustedes. Mi esposa y yo los recordamos en nuestro corazón, en nuestra alma. Y ténganlo por seguro que ustedes en Carondelet tendrán en mí la voz que hoy no tienen en el Ecuador. Un Ecuador socialmente responsable es compatible con un Ecuador abierto, con un Ecuador libre, con un Ecuador emprendedor. Porque no hay mejor política social que la creación de empleo. No hay mejor forma de distribuir la riqueza que creando puestos de trabajo. Mientras más prósperos seamos, más podremos ayudar a quienes menos tienen. Hoy hay muchos padres de familia que tienen que matricular a sus hijos en colegios particulares, haciendo un esfuerzo sobrehumano, porque están descontentos con la calidad de la educación pública sin infraestructura, donde faltan equipos básicos y también, en muchos casos, las propias aulas. No tienen más elección. Oyen hablar de los millones y millones que gasta el gobierno en educación, pero no ven los resultados que ellos esperan y se merecen. Podemos anhelar a un Ecuador en el que nuestros hijos reciban todos educación y salud de calidad. Y debemos recordar también que en este país hay miles de estudiantes ahora sin universidad, sin trabajo, sin opciones en su vida, por la novelería de unos cuantos que creen que la educación se mejora por decreto, a control remoto, dominada por el Estado, de la noche a la mañana. En este país hay miles y miles de jóvenes valiosos que se quedaron sin carrera universitaria, sin futuro, sin aspiraciones. A ellos el Ecuador les debe una oportunidad y nosotros se la vamos a dar a ustedes, los queridos jóvenes ecuatorianos. En mi gobierno vamos a transformar la educación, pero no motivada por prejuicios, sino movida por el diálogo, diálogo con los padres, diálogo con los maestros ecuatorianos
diálogo entre ellos, porque nosotros no vamos a satanizar a nadie, no vamos a estigmatizar a los maestros, porque estos merecen respeto y consideración. Solo así, con una reforma educativa en la que participe el gobierno, los padres de familia y los maestros, obtendremos estándares de calidad internacional para podernos medir a nivel mundial con los mejores. Eso es lo que esperamos hacer en educación, en un ambiente de democracia, libertad y respeto a todos los ecuatorianos, y especialmente a los maestros del Ecuador, que me escuchen bien. En mi gobierno serán respetados y no estigmatizados como tirapiedras. Son gente honesta, son gente trabajadora y cuentan con mi apoyo y mi respaldo. Y también hay que mejorar la infraestructura en educación. Y vamos a continuar con las escuelas del milenio. Y lo vamos a hacer porque es de gente decente reconocer lo bueno que se hace últimamente. Pero vamos a hacerlo mejor y a fondo, enfocándonos primero en lograr la infraestructura necesaria para toda la red de establecimientos educativos. No vamos en mi gobierno a imponerle planes de vida a los alumnos, sino que así como en mi familia respeto a mis hijos y sus opciones de vida, así como presidente voy a respetar la voluntad de los jóvenes para que puedan optar por la carrera que ellos quieren optar. El que quiera ser médico, pues que cumpla con su sueño. El que quiera ser arquitecto, pues que cumpla con su meta. El gobierno no está ahí para planificar la vida de nadie, menos la vida de los jóvenes. Mi gobierno buscará expandir los horizontes de los jóvenes y multiplicar sus opciones. Para ello, vamos a duplicar cuando menos el número de becas para estudiar en el exterior para los estudiantes destacados. También estaremos ahí para las miles de madres adolescentes, muchas veces marginadas, otras veces expulsadas de sus planteles educativos por decirle sí a la vida, por atreverse a asumir la responsabilidad de sus actos. Eso no pasará en mi gobierno. Ninguna adolescente será dejada atrás por defender con sacrificio la vida de su hijo. Ahí estará mi gobierno acompañándolas y haciendo respetar su derecho a la educación, su derecho a no renunciar sus sueños y sus metas sobre la base de su preparación, sobre la base de su educación. Además, queremos un país donde los centros de atención médica solo hoy atienden en horarios de oficina. Nosotros los haremos atender los 7 días de la semana, porque las enfermedades no descansan los fines de semana. En mi gobierno fortaleceremos el sistema de salud primaria, los centros y subcentros de salud, más de 3.000, y también cubriremos el déficit de camas en hospitales y clínicas del Ecuador, estimados en cerca de 5.000 camas. Y que quede claro, en el nuevo Ecuador habrá agua potable y alcantarillado para todos. En este país los niños se enferman
por falta de agua segura. Todos los días se enferman y muchos de ellos mueren por falta de alcantarillado, por falta de educación sanitaria oportuna. Y porque las tuberías no se ven y no dan votos, en el pasado poco se ha hecho en esta materia. En mi gobierno eso cambiará. El agua potable será una prioridad nacional y no solo un privilegio de unas pocas ciudades del Ecuador. Vamos hacia el futuro porque podemos alcanzar ese Ecuador para todos, próspero y solidario, donde nadie se quede atrás, donde se garantice la salud y la educación de calidad para todos. Yo creo en un Ecuador socialmente responsable. Yo sé cómo lograrlo. Acompáñenme hacia ese Ecuador socialmente responsable. Ese Ecuador de oportunidades nos espera y desde el 24 de mayo del próximo año empezaremos a vivir la historia del Ecuador de las oportunidades. Los ecuatorianos tienen miedo de salir de su casa, tienen miedo de que les roben sus pocas posesiones, de que les roben esos bienes que con tanto esfuerzo han logrado. Lastimosamente, en el país de hoy, las instituciones no protegen adecuadamente a los ciudadanos inocentes. Y no les quepa ninguna duda, en mi gobierno los delincuentes irán presos, los sicarios irán a la cárcel, los secuestradores estarán bajo las rejas y los ladrones, especialmente aquellos que se enriquecen con fondos públicos, irán a la cárcel, irán al calabozo. No vamos a cubrir delitos con la impunidad. Al que se lo encuentre con las manos en la masa, no le vamos a dar homenajes, les vamos a abrir expedientes para que las autoridades y la justicia actúe en el Ecuador. En ese Ecuador de oportunidades que nosotros vamos a lograr, no tendremos miedo de salir de nuestra casa, porque habrá instituciones que nos protejan. En ese Ecuador serán los delincuentes los que tendrán miedo al cumplimiento de la ley. Serán los criminales quienes les tendrán miedo a las autoridades. En ese Ecuador de oportunidades que yo sé cómo lograr, la policía estará equipada para cumplir su trabajo y contará con el respaldo moral y político del presidente de la República. Porque en mi gobierno rayaremos la cancha, trazaremos una línea. Por allá estarán los delincuentes y acá estaremos los ciudadanos inocentes a los que la policía y la justicia deben protegernos. Para ello necesitamos una justicia independiente, una justicia profesional, una justicia que actúe en derecho, pero que actúe contra los delincuentes, sin importar quiénes sean estos. No queremos una justicia que sirva solamente para satisfacer de manera ágil las demandas de quienes nos gobiernan, sino una justicia que resuelva nuestros problemas con la misma agilidad. Y nuevamente, lo diré fuerte y claro, bajo ningún pretexto meteremos la mano en la justicia. Y además es necesario un sistema penitenciario que sirva para reformar y no uno que convierta a los delincuentes
en expertos del crimen. El Ecuador de las instituciones será además el Ecuador de la seguridad jurídica para emprender, para que los emprendedores locales y extranjeros dejen de irse e inviertan su dinero aquí y generen empleo, porque somos gente seria y talentosa, porque no tenemos miedo a trabajar, porque aquí hay grandes oportunidades que se desperdician por los prejuicios ideológicos de unos cuantos. Aquí necesitamos una democracia que le sirva a todos los ecuatorianos y no solo al gobierno. Necesitamos un Ecuador de soberanía, pero no soberanía solo para el gobierno, sino para cada uno de los 14,5 millones de ecuatorianos. Un Ecuador donde sean cada uno de ustedes los soberanos de su propio destino, que sean cada uno de ustedes los que tomen la rienda de su vida en sus propias manos, sin miedo y sin incertidumbres. Necesitamos una democracia en la que se proteja al ciudadano de los abusos del poder, en la que seamos libres de opinar, una democracia en la que funcionen pesos y contrapesos que eviten los abusos, con una asamblea independiente para que fiscalice al gobierno y que no sea el gobierno quien fiscalice a sus adversarios. Necesitamos una democracia en la cual no tengamos miedo de hablar, de denunciar la corrupción. Una democracia donde nadie se sienta con el derecho de amenazar a un periodista porque no le gustan sus opiniones. Necesitamos una democracia en la que se asegure la alternancia en el poder, y para ello la gran oportunidad es el 17 de febrero próximo para cambiar nuestras autoridades, que no comprendan que han adquirido la propiedad de una hacienda, sino que están gobernando un país que nos pertenece a los 14,5 millones de ecuatorianos. Esa es la democracia que queremos, la de la alternancia en el poder, para que todos tengamos la oportunidad de luchar contra la pobreza en un ambiente de libertad y con solidaridad. Necesitamos una democracia donde los prejuicios personales de unos cuantos no se conviertan en políticas públicas obligatorias para todos. Yo creo en ese Ecuador de instituciones realmente democráticas. Yo sé cómo lograrlo. Acompáñenme hacia ese Ecuador de instituciones realmente democráticas. Los padres estamos dispuestos a trabajar día a día, sin pausa y sin noche, para darle esperanzas a nuestros hijos en un marco de un Ecuador de valores, a luchar sin pausa por criar una familia decente y honrada, como la de mis padres, como la de cada uno de ustedes. Y para lograrlo necesitamos inspirar valores de respeto, de unidad, de paz y de humildad. El país no puede seguir siendo el país de la discordia, de la falta de respeto, de la soberbia y de la prepotencia. Debemos dar un buen ejemplo a nuestros hijos, porque las familias deben estar unidas y aprender la importancia de la unidad entre hermanos. Eso es fundamental en un Ecuador de valores,
el respeto a las personas con capacidades especiales es también un valor fundamental. Por eso también con decencia y frontalidad reconozco el gran trabajo del programa Manuel Espejo y me comprometo a continuarlo, profundizarlo y mejorarlo donde haga falta. En un Ecuador de valores, la cohesión social es una condición fundamental para lograr el Ecuador de la prosperidad. Por lo tanto, en mi gobierno, el diálogo será un recurso inagotable para la búsqueda de acuerdo y la resolución de conflictos. En un Ecuador de valores, el respeto a la opinión diferente y a las creencias de cada uno de los ecuatorianos constituye un requisito esencial para la convivencia pacífica de la sociedad. En mi gobierno, ningún ecuatoriano se verá en la obligación de pedir asilo en una nación extranjera, porque respetaremos siempre su posición, por más crítica que ésta sea para mi gobierno. El Ecuador de valores debe también preocuparse por el medio ambiente. Y esta noche quiero asumir un compromiso con ustedes y con todo el Ecuador. Mi gobierno no va a explotar el Yasuní. Vamos a conservar el Yasuní. Lo vamos a conservar sin esperar regalos de gobiernos extranjeros ni de nadie. Lo vamos a hacer por decisión propia, de una manera digna, porque nuestro medio ambiente no puede depender de lo que hagan o dejen de hacer los demás. Debemos preservar el Yasuní porque es nuestra responsabilidad. Yo creo, se los aseguro, en un Ecuador de valores. Yo sé cómo lograrlo y los invito a acompañarme hacia ese Ecuador de valores. Y quiero decirles algo más, que les quede claro. Vamos a ganar las elecciones el próximo año. Nosotros vamos a construir ese Ecuador de oportunidades, ese Ecuador próspero, ese Ecuador socialmente responsable, ese Ecuador de instituciones verdaderamente democráticas y ese Ecuador de valores comprometido con la familia, comprometido con los jóvenes, comprometido con el medio ambiente. Y les digo algo para concluir. No tengamos miedo. Nada ni nadie es invencible en el Ecuador. Yo creo en ese Ecuador de oportunidades y los invito a votar por las listas 21 de Creo, por gente nueva, por gente fresca que quiere apoyarme en lograr ese Ecuador de oportunidades. Quiero cerrar esta presentación con ustedes diciéndoles que yo creo en Manabí, que yo creo en Guayas, en el oro, en Esmeraldas y en los ríos. Creo en Pichincha, en Santo Domingo, en Cañar, en Bolívar y en Loja. Creo en Imbabura, creo en Chimborazo, creo en Cotopaxi, en Orellana, creo en Azuay, en Napo, en Sucumbíos, creo en Morona Santiago, en Zamora Chinchipe, creo en Tungurahua, Carchi, Pastaza, Santa Elena y Galápagos. Yo creo en el Ecuador, yo creo en ustedes. Juntos vamos hacia ese Ecuador de oportunidades. ¡Viva el Ecuador! Muchas gracias. Creo en el cambio que está por venir. Confío en el futuro y